para que los demás también te puedan escuchar, ¿vale? Vengo de las Islas Canarias, precisamente de Gran Canaria, y traje todos los productos que se componen el menú de mi tierra. Y de primero hice el potaje de verduras, más tiene pues rubia mediana, papa, calabacino, zanahoria, después tiene cebolla, huevo, habichuelas, un poquito de aceite de oliva virgen, laurel, tomillo y la sal. Hice un gofio, que es un producto muy típico de nosotros, es de millo precisamente, y con el caldo de lo que es el potaje, pues amasé el gofio. Nosotros solemos comerlo mucho en los primeros, sobre todo con potaje, y es un alimento muy bueno, muy rico en vitaminas que se le dan incluso a los niños desde que prácticamente tienen un añito de edad, pues ya comienzan a comer estos cereales. Y el segundo, pues hice una ensalada de pasta, hice una pasta ecológica y luego un acompañamiento de una ensalada de lentejas, la cual tiene tomate, lechuga, cebolla y luego la aliñé con aceite y con vinagre. La pasta es de espesa que se me quedó atrás y la aliñé con aceite y con albahaca. El menú que yo he traído, pero ¿Todas las verduras son locales? sí, excepto la lechuga, perdón. La lechuga fue la lechuga es de Argentina, pero ya todo lo demás viene de las tierras nacionales. ¿Son de producciones? Está ubicada, la producción está cerca del centro donde yo trabajo y nada, la verdad que yo estoy súper contenta con estas verduras porque los agricultores nos ofrecen una variedad muy amplia para poder trabajar en la cocina y nos da la posibilidad de hacer maravillas en la cocina, está claro. Muy bien. Se utiliza para darle más color, más intenso. Entonces, solamente esta lleva calabacín, 2 papitas de dulce y el fondo común. El fondo común en este caso, como es el potaje verde, tenemos pimiento verde, huevo, pimentito de agua, un poquito de aceite y lo tiramos. Y hago todo en crudo. Ponemos a guisar. Y después, la mancha esta verde es el verde. Antes que me corte. Antes que me cortemos. Mira, hay una puntilla cerámica aquí. No se lo vayas a romper. Hola. No me gusta la mesa así. ¿La mesa abierta? Sí, no tengo vista ninguna. Yo prefiero la vista para el patio. ¿Verdad? Una cosa extraña. Ya vende conejo y por ahí.